Biblias, por favor, a Juan 16. Juan 16. Lo que vamos a estudiar tiene que ver con la doctrina de la palabra y por qué tenemos establecida esa doctrina, que no necesitamos añadir y que Dios no manda hoy en día otros con otras palabras de Dios como nuevas revelaciones. Y como Dios manda a nosotros por medio de Cristo y luego su Espíritu, el Espíritu dando a los apóstoles lo que tenemos en nuestras manos, una Biblia guardada por 20 siglos. Cristo nos dice cómo recibir de la obra del Espíritu Santo aquí. Cristo nos da el ánimo y confianza de decir que hay algo que tenemos que tomar a nosotros mismos para no caer en las trampas o inseguridad o desconfianza que muchos quieren presentarnos. Tenemos mucha confianza en lo que dice Cristo y así vamos a recibir su palabra. Voy a leer capítulo 16 de Juan, los versículos 1 a 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vamos a pensar mayormente aquí en los versículos 12 a 15. Y aquí nosotros podemos decir que la razón de estas palabras y la razón de mi predicación con ustedes, vamos a decir que es la obra de la Trinidad, la obra de Dios en toda su persona, dándonos verdad que hace que la iglesia tiene todo necesario para repartir la salvación en Cristo Jesús. Y cuando pensamos en esto, queridos amigos, debemos decir lo básico del Evangelio es Cristo murió y resucitó de los muertos por nuestros pecados. Decir, eso es suficiente. Y nosotros sabemos que muchos saben así algo del Evangelio. Pero nosotros también sabemos que luego de explicar el templo y los sacrificios, luego de explicar cómo el ser humano cayó en el pecado y hizo rebelión,
cómo Dios dio su ley y cómo Dios estableció pueblo y cómo Dios puso en su pueblo profetas, sacerdotes y reyes para dar explicación de su camino, su salvación y su Hijo mismo Jesús, quien es el sumo sacerdote, el último rey y el único o último profeta también. Decir todo eso, explicar todo esto, luego es más suficiente, es más excelente y es algo más allá de necesario, pero queremos esto. Pero luego si decimos que Dios toma siglos y siglos, y si Dios toma muchas maneras de hablar, y si Dios toma muchas maneras de hablar su palabra, suspirando, sueños, visiones y mucho más, y que hizo todo eso con muchas personas, en muchos estilos, en varios idiomas, y por bendición y por maldición y por plaga y milagro y por proezas y por voz callada y por golpes y por fin una poderosa obra de un hombre que vivió y que fue la respuesta, el cumplimiento de toda la esperanza. Nosotros decimos eso aún mejor. Es decir, queridos amigos, cuando tomamos en cuenta todo el camino que Dios toma para mostrar su salvación, todo el camino que Dios toma para darnos esta confianza que hemos recibido, la única verdad que hay en el mundo, nosotros tenemos suficiente confianza en Cristo Jesús. Y ahora llegamos en un momento que es casi como un penúltimo momento antes de la muerte de Cristo. Es decir, hay poco de tiempo para Cristo y tiene que morir. Y después de morir, ya sabemos, Él tendrá poco tiempo pasando la muerte y luego tuvo que irse. Aquí habla de esta necesidad. Aquí explica algo de esto. Y en medio de esto, Él quiere confirmar a nosotros que vamos a tener todo necesario, que vamos a poder creer todo lo que Él dice y vamos a poder guardar todo lo que Él quiere para la iglesia. Y así hablaba con sus discípulos en 12 a 15. Y nosotros tenemos que prestar atención. Casi como desviación, digo en mi primer punto que es un pasaje que es glorioso, pasaje de la Trinidad. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todas las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentadas como personas que tienen soberanía. El Padre tiene soberanía porque Él da al Hijo todo. Eso es soberanía, poder tomar de las cosas creadas de seres humanos, obviamente en contexto de personas que pertenecen al diablo antes de conocer a Cristo y luego por ser dadas de parte del Padre al Hijo, habla de la soberanía de Dios Padre. El Hijo, versículo 14, es glorificado en la obra del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene la carga de tomar de Cristo Jesús y explicar de su obra, de su palabra, de su salvación. Eso no hace que el Espíritu es menos que Jesús, pero sí hace que Cristo es glorificado, entendido y reconocido como el soberano que Él es por medio de la obra del Espíritu Santo. Y luego del Espíritu Santo también decimos, versículo 13,
es mostrado como el poder que guía en verdad. Ustedes saben, como yo sé, viviendo aquí en México, hay muchos que quieren tomar de la idea de la Trinidad y echar toda la idea en la basura y no guardar esta idea. Y nosotros decimos que no es posible. Apenas hablaba con gente que me dijeron que piensan que Dios es Padre en el Antiguo Testamento, Dios es Hijo en el Nuevo Testamento y Dios es Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo Jesús. Pero aquí en el pasaje no es posible decir esto. Hay tres personas y hablamos términos de teología, lo que nombramos la economía de la Trinidad. Eso solo quiere decir que las tres personas están trabajando juntos, tienen relación, tienen amistad, hacen una cosa que tienen que hacer juntos y el uno es complemento del otro. Los tres son iguales, los tres igual de soberanos, igual de poderosos, igual de involucrados en nuestra salvación. En versículo 15 debemos reconocer como buen resumen de la Trinidad que aquí, en abrir estas palabras, tenemos que decir que el Padre tiene algo en común con el Hijo. En un momentito dice exactamente todo lo que tiene el Padre es mío. Y antes leímos que todo lo que el Padre tiene, Él da o dio al Hijo. Entonces tenemos que reconocer esto. Y luego, cuando dice después, por eso dije que tomará de lo mío, la persona que toma es el Espíritu Santo. Y la persona que hace que nosotros sabemos es el Espíritu Santo. Tres personas en el mismo momento haciendo una obra de poder, soberanía, de salvación en la belleza de su amor para con el ser humano. Queridos amigos, cuando hablamos así decimos que adoramos Dios en Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hablamos meramente de Él, no meramente terminamos con una doctrina para golpear a los testigos, mormones, etc., y los demás que van a negar la Trinidad, pero la respuesta, o sea, la aplicación principal de nosotros es ser personas dadas a la adoración de nuestro Dios. Hace muchos años mi profesor de hebreo dijo, aquí en nuestro mundo hablamos de Dios, no adoramos Dios. Y él dijo esto como corrección de lo que somos como cristianos. Y es cierto que tenemos esa tentación de meramente hablar de Dios. Y nosotros tomamos este momento para decir algo que debe ser bien obvio a nosotros como personas en una iglesia reformada. Nosotros decimos que la adoración de Dios incluye canción, oración, predicación y lectura de la palabra y quizás, pero no necesariamente, ofrenda. Y luego de decir esto, nosotros decimos que la palabra predicada a nosotros es momento de adoración. Decimos de escuchar la predicación y recibir lo que dice la palabra y querer tomar lo que dice y vivir lo que dice. Es nuestra adoración de Dios. Perdónenme mi pequeña desviación. Jesucristo programó decirles algo después, y cuando Él habla aquí de decirles algo después, su explicación nos hace querer glorificar a Dios en Trinidad. El segundo punto aquí que queremos tomar, adoramos Dios
y el ministerio, o sea, el propósito y la obra o la voluntad de lo que va pasando aquí es decir que la iglesia necesita oír por los apóstoles lo que ellos recibieron por Jesús, el Espíritu Santo. La iglesia necesita oír por los apóstoles lo que Jesús hablaba con ellos y luego dio ellos a conocer por medio de por el poder del Espíritu Santo. Pueden ver el contexto de nuevo, versículo 12. Podemos decir que estamos leyendo aquí en 12 de las limitaciones de los apóstoles. Son 12 y en aquel momento, o después, uno fue perdido. Y justo después de la ascensión de Cristo, el que fue perdido fue reemplazado con otro hombre. Y pocos años después, Dios llamó otro, número 13, Pablo. Pero todos ellos tienen limitaciones. Y Cristo sabe que tienen limitaciones y sus poderes no son más allá de otro ser humano. Lo que tienen ellos, que es más allá de nosotros, lo que ellos tuvieron fue algo del Espíritu Santo en forma diferente que nosotros. Y Cristo quiere solo mostrar aquí en versículo 12 que tenemos que recibir, que ellos también tuvieron que recibir sus limitaciones. Nosotros también podemos pensar como los israelitas llegaron en la tierra prometida y en llegar a la tierra prometida fue dicho a ellos de conquistar poco a poquito. No iban a poder conquistar en un momento, en un par de meses, ni en un par de años. Tuvieron que conquistar la tierra de Canaán por años, no de rápido. Y tú y yo, cuando pensamos en Cristo hablando en versículo 12, tenemos que guardar que tenemos necesidad del ministerio de los apóstoles, pero a la vez es su ministerio por medio de la palabra que recibieron en Cristo y luego en el Espíritu Santo. Y decimos, obviamente, no podemos ser iglesia sin ellos. Pero a la vez, versículo 13, las limitaciones de los apóstoles son superadas por la obra del Espíritu Santo. Lo que ellos falta, el Espíritu trae. Lo que ellos no pudieron hacer, el Espíritu sí pudo hacer y puede hacer. Entonces, cuando dice aquí, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es mucho. Pero al final de cuentas, nosotros decimos que es obvio que hay algo que no tienen y no van a tener sin el Espíritu Santo. Fue necesario para la iglesia, fue necesario para su entendimiento, fue necesario para tener éxito en lo que tuvieron que hacer y es necesario para nosotros reconocer que aquí tenemos algo en estas palabras que tiene que ver con lo que nombramos el Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros y tenemos la estampilla, el sello y la marca de distinción de apóstoles dándonos lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a hablar en otra ocasión de lo que es Lucas escribiendo a nosotros, que no fue apóstol, pero sencillamente decimos que a lo mejor confirmó y aprendió de los apóstoles directamente. Y fue meramente la pluma que Dios tomó para darnos la palabra. Y aquí, versículo 13, necesitamos recibir que aquí Cristo tiene programado
algo que la iglesia necesita. Y solo viene en la persona del Espíritu Santo. Y específicamente viene por medio del Espíritu Santo en lo que Él da a los apóstoles. Y lo que Él reparte o da a los apóstoles tiene que ver con verdad, toda la verdad. Su nombre, versículo 13, es Espíritu de verdad. Es decir, vas a conocer y reconocer cuando habla el Espíritu Santo, porque va a hablar verdad. Vas a poder confirmar lo que dice, vas a poder entender que es Él hablando, vas a poder decir que es necesario para tu fe y para la iglesia, porque es verdad y es del Espíritu. Y cuando dice toda la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Necesitas confesar, como toda la iglesia, que aquí tenemos en los escritos del Nuevo Testamento, o sea, en palabras de los apóstoles, tenemos toda la doctrina necesaria para guardar lo que tenemos que creer y conocer de parte de nuestro Dios. O sea, las ciencias son importantes, regocijamos en las ciencias, no vamos a querer vivir en un mundo sin las ciencias, no queremos negar sus métodos, ni su avanzamiento, ni su conocimiento. Queremos guardar y aprovechar de lo que ellos pueden enseñar, pero ellos no nos enseñan, pues las ciencias no nos enseñan en el camino de la salvación. Pueden darnos más información más allá de la palabra de Dios, algo que es faltante en la palabra. La palabra tiene todo y la palabra es suficiente y la palabra tiene no solo todo y no solo suficiente, pero decimos que no es correcto cambiar para estar de acuerdo con nuestra edad. Deben ver versículo 13 de nuevo. Dice algo de lo que el Espíritu iba a hacer. Dice, sino que hablará todo lo que oyere. Y nosotros sabemos que primeramente Cristo dijo estas palabras. Y fue Cristo que dijo en tiempo atrás que Él hablaba todo lo que oyó y que Él guardó todo lo que fue la palabra de su Padre. Y primeramente escuchando al Padre, Cristo tomó de lo que el Padre dijo para dar esta enseñanza a nosotros. Y guardamos esto. Es impresionante. Ahora Cristo dice que el Espíritu hará exactamente de acuerdo con esto. Y así hizo el Espíritu, oyendo de la palabra de Jesús y dándonos a conocer la palabra de Jesús por medio de los apóstoles. En la palabra, salvación y su aplicación a nosotros tiene que ver con el Espíritu Santo, abriendo el corazón, dando luz en la mente, cambiando un corazón duro, cambiando nuestra rebeldía en obediencia, dándonos a entender lo que Dios habló por medio de muchos siglos. Y luego, tú puedes decir que oye el Espíritu Santo. Oh, obvio que es necesario confirmar, vamos a decir, que es necesario confirmar que Dios estuvo involucrado en todo del Antiguo Testamento. Y las obras eran obras de preparar el mundo, tener Cristo en medio de ellos. Y sus obras en un pueblo específico fueron obras para causar
todos ver que el mundo al final pertenece a Dios. Y su obra fue convencer a todos, escuchar y prestar atención a lo que Cristo es y su salvación para estar confirmados que es Dios que está hablando. Salvación, su aplicación es de Dios. Dios habla. Dios hace la obra. Dios está mostrando que el Espíritu Santo obviamente tiene poder, autoridad, soberanía, entrar en una vida y hacer esta obra de confirmar la salvación en Cristo Jesús. Porque lo que dice aquí, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces, ¿qué oyó? Oyó de Cristo. Y oyó de la salvación y el éxito de Cristo, y ahora es tuya la salvación. Hermanos, no debemos faltar en notar que hay bastante consuelo cuando pensamos en esto. Dios guiando toda la historia del mundo. Dios con la idea de tomar todos los siglos con el punto de ganar tu vida, tu alma, tu corazón. Dios guiando tus momentos, guiando todo lo que pasó en tu vida para causarte ver tu vida y poder interpretar tu vida a la luz de lo que Él llevó a cabo en su amado Hijo, Cristo Jesús. Y cuando podemos escuchar esto, debemos decir nuestro amén y mostrar nuestro gozo que somos parte de esto. Versículo 13, porque no hablará, porque no hablará de su propia cuenta. Todo lo que oyere. Y hay más aquí, versículo 13. No es todo lo que dice, porque también dice en el fin del versículo, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y nosotros ahora estamos pensando, ¿más? ¿Hay más? Ustedes saben a lo mejor bien Hebreos capítulo 1, donde dice que Dios por muchas maneras, en muchos tiempos y muchos lugares, habló al ser humano. Pero al final Él habla con nosotros por medio de su Hijo. Y cuando así dijo, Él toma nuestra atención y Él puede guardar nuestra atención y capturar nuestro corazón. Estamos escuchando. Lo que Dios dice tiene que ver con su Hijo. Pero aquí, cosas que habrán de venir. En el fin de la generación de Jesús, unas palabras de profecía de Jesús pasaron y fue bien poderoso cuando al final de cuentas llegó el momento de la caída y destrucción de Jerusalén y los cristianos que guardaban Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, podían decir exactamente como Cristo profetizó. Pero es más, porque aquí dice las cosas que habrán de venir, y claro, da la sugerencia de el fin del mundo. Y luego debes preguntar que, ¿sabes quién de los autores hablaban del fin del mundo en el Nuevo Testamento? En mi oficina tengo un libro que habla de esto y muestra cómo cada libro del Nuevo Testamento pone frente a nuestros ojos el fin del mundo, el juicio y lo que Dios tiene programado para el fin. Y nosotros podemos decir que obvio está en los evangelios,
obvio está en Apocalipsis, pero no es obvio siempre que está en casi cada carta de Pablo. Está en Pedro, estaba en las cartas de Juan, estaba en el libro de Hechos, pues específicamente por las palabras de Pedro y Pablo. Y está por todos lados, sugerencias, enseñanzas, lo que va a pasar, el fin del mundo, para grabar en nuestra imaginación que Dios tiene control de lo que va a pasar en el futuro. Hay un fin de las generaciones. Y los apóstoles recibieron después de Cristo, con el Espíritu Santo, algo de lo que dice aquí, saber de las cosas que habrán de venir. Y tú puedes oírme bien. Sin esa obra, la iglesia no tiene suficiente. No tiene suficiente de la palabra, no puede cumplir con su tarea de ser la iglesia, no puede anunciar correctamente, completamente, con confianza todo lo que Dios tiene. Pero con esta obra, versículo 13, específicamente el Espíritu Santo llegando para decir lo que ellos no pudieron recibir, versículo 12, en sus oídos mientras Cristo estuvo con ellos. Y la iglesia necesita entonces, con esa obra, sí, la iglesia es suficiente y tenemos todo lo que necesitamos. Muchas personas llegan con nosotros y quieren preguntar qué hacer. Quieren o ritos o observaciones o piedad o obras algunas que podemos recomendar que hagan para cumplir con algo. Y luego nosotros podemos decir a ellos que meramente tienen que escuchar lo que Dios dice y lo que Dios da. En esto, queridos amigos, nunca queremos perder la suficiencia completa de las Escrituras. Versículo 13, toda la verdad. Versículo 14, Cristo es glorificado por la obra del Espíritu Santo. Y cuando tú entras en lo que dice nuestro Dios, tú puedes decir que no necesitas la sociología, ni los avances de gobiernos, ni la psicología, ni necesitamos los avances de medicina. Recibimos todo esto. Y todo esto tiene su lugar y todo esto vamos a querer usar bajo la palabra de Dios y tomando nuestra enseñanza primeramente de la palabra. Pero ellos no pueden guiarnos en cuanto a la salvación. Pueden abrir dos pasajes en Isaías. Isaías 51 para comenzar. Y podemos escuchar cómo Dios quiere crecer la confianza de los israelitas, no mirar alrededor, sino mirar a lo que ellos son y eran. Entonces, versículos 1 y 2, Isaías 51. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que un solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y claro, el punto es causarnos entender que tiene que ver con obra de Dios y no obra nuestra. Tiene que ver con la suficiencia de Dios que tiene programado tomar un solo hombre y luego hacer de toda su descendencia
suficiente para no contar. Isaías 55 también. Isaías 55 y los versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es meramente llegar con Dios. Es meramente salir del camino que no fue correcto ni bueno. Es meramente decir que no vamos a encontrar el camino fuera de nuestro Dios. Y cuando pensamos en Juan 16 y lo que Cristo dice para confirmar que estamos en el camino, tenemos la palabra y no debemos pensar que hay necesidad de otra palabra. Queridos amigos, tomamos mucha confianza. No necesitamos correr tras el próximo movimiento que es supuestamente avivamiento. No tenemos que correr atrás de otra cantidad de libros que supuestamente abren para nosotros una nueva verdad. No tenemos que buscar y buscar y buscar hasta encontrar algo que está a nuestro deseo, a nuestro estilo. Tenemos que meramente quedar con la palabra y saber que Cristo tiene todo programado cuando habla aquí, Juan 16, 12 a 15, es para confirmar que todo lo que la iglesia necesita va a tener. Y la iglesia solamente tiene que quedar allí, en la palabra, pegado con la palabra, fuerte en la palabra, siempre pensando que hay algo que tenemos que explicar, pero es de la palabra, no de nuestra obra o nuestro esfuerzo, sino de lo que Dios hizo y que fue suficiente lo que Dios hizo. Podemos imaginar que en aquel momento cuando habló nuestro Jesús aquí, que es muy probable que los apóstoles no entendieron todo lo que fue incluido en el templo y sacrificios y sus imágenes y sus tipos y símbolos y todo lo demás. Pero pronto entendieron bien. Y tú tienes confianza hoy porque personas nos han enseñado no desviar, no tomar otro camino, no ser conmovido por otra idea nueva, sino guardar el Evangelio y toda su confianza. Amén.